también tengo calor. Y lo moví y que me da fregazo. Y pues en donde nos empezamos a pelear, pateamos el abanico. Ajá. Se cae el abanico y donde se cae, se Trono parte. Y ya ni uno ni otro. Y el abanico se apaga. Donde se apaga quedó colgando la cabeza de la sopa, quedó colgando pero por los cabos. No sé si haya muchos jugadores que tengan esa oportunidad de quedar campeón con tu hermano. Y a mí me tocó. Te tocó. Y fue algo que pues, yo disfruté mucho. Claro. Porque él para mí siempre fue tu ejemplo a seguir, tu ídolo. Mi jugador, el ídolo. Ajá. O sea, yo siempre decía, yo quiero jugar como él. Yo lo veía, yo lo admiraba. Sí. Siempre, porque yo decía, yo no tengo la calidad que sí, tiene, la capacidad no de puedo tener. burlar a los cabrones como él se los burla. Sí. Y decía, yo quiero hacerlo. Y siempre trataba de aprenderle y el quedar campeón fue algo desesperante. Fue algo que marcó mi vida para siempre, porque Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Charla con Dani. La verdad que esta charla yo la tenía en la mente desde hace muchos años. Una plática con él siempre para mí es un gusto porque es mi amigo de hace muchos años, lo conozco desde hace más de 15, unos 18 años. Es una gran persona y nos va a contar todas esas historias que ha recolectado en su paso por el fútbol. Es muy conocido aquí en Victoria, fue campeón con Correcaminos y tiene historias impresionantes en la cancha, pero también Héctor el Torito Rocha ha enfrentado muchos encuentros, muchos partidos muy difíciles afuera de la cancha, y de eso nos va a hablar hoy Héctor Rocha. Vamos a conocer el lado humano del gran Torito, a quien yo aprecio muchísimo. Mi Torito, muchas gracias por estar aquí. De verdad que tú sabes el estima que te tengo y yo estoy feliz por verte primero y por repasar tu historia, que está impresionante. No, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para servirte. Oye, Torito, siempre, algún día te lo pregunté, pero para que la gente lo sepa. ¿Quién fue la primera persona que te dijo Torito? Mis papás. ¿Y recuerdas? Ellos fueron, bueno, yo pregunté después, yo no sabía, ¿verdad? El por qué. Ya por entrón, me imagino. No. Ah, caray, a ver. No, ¿Por la qué? historia es porque ellos decían que yo me enojaba demasiado. Entonces que al enojarme mucho yo mufaba, o sea, y hacía como un toro. Entonces de ahí empezó Torito. Desde entonces, chiquito. Pues, como estaba chiquito, entonces ellos me empezaron a decir Torito por esa razón. De bebé casi, o sea, muy pequeño. No, yo creo que estoy hablando de 1 o 2 años, o sea, que ya cuando sí me empezabas a hacía coraje, o sea, hacía mucho coraje. Entonces esa fue la verdadera razón por el apodo. ¿Y Batata? Batata, el apodo de Batata es por un jugador muy famoso de la América. Mi hermano desde chiquito, él sí empezó a figurar demasiado en las categorías pequeñas del fútbol. De hecho, siempre era goleador, o sea, él se llevaba empezó todos a figurar, desde... sí, la verdad que sí, él lo traía de nacimiento y pues salió el apodo de Batata. Y él traía el pelito de cazuela. Entonces, no sé si el jugador Batata lo traía también así y por eso fue el apodo para él de Batata. Son de la López Mateos, ¿verdad, Torito? Nosotros, pues ahorita ya tenemos muchos años viviendo ahí en la López Mateos, pero sí también anduvimos rondando por Victoria, otros barrios. Entonces nosotros rentamos mucho tiempo en el 20 Mina, estuvimos en el 23 y 24 Berriozábal, en la Portillo, también vivimos por allá, en la Colonia México también estuvimos rentando por ahí. Nuestra última casa que estuvimos rentando fue en el 15, Sonora y Baja California. Y ya después de ahí, en el 98, recuerdo, que fue que nos fuimos para la López Mateos. Y ya se quedaron ahí. Gracias, Torito. Oye, pues sí, fueron por varias... o sea, tienes amigos en un chorro de colonias, ¿no? Sí, pues ahí fuimos rondando por diferentes lados. ¿Tienes alguna que sea así como que en esa colonia hice un chorro de amigos, hice cosas que me marcaron?
¿Alguna de ellas? Pues fíjate que no, o sea, en todos lados como que sí, yo creo que por lo mismo del fútbol, como siempre nos ha gustado, bueno, a mí al principio ¿A ti no te gustaba, al principio, de chiquito no, de hecho hay fotos donde yo no salgo yo, o sea, es mi hermano, dice mi papá que yo empecé el gusto por el fútbol porque lo vi a él que salía en el periódico. Batata. Sí, y entonces yo le dije, oye, pa, pues si yo también quiero también salir, quiero. pues juega fútbol. Entonces fue como. ¿Y a ti te gustaba otra cosa ahí en ese tiempo? No, hombre, nada. No, echando relajo. Sí, era así nomás como que, pues jugándola. Pero ya cuando lo vi a él que empezaba a salir periódicos finales y que ganaba trofeos. Y pues es que Batata era el foco desde periódicos, las notas eran sobre él, sobre que hizo tantos goles. Pues ándale, era eso, que en los equipos donde él empezó, o sea, desde chiquitito siempre figuró como goleador, siempre, ahí tenemos trofeos de él donde pues siempre destacaba en ese sentido y en las finales sí le iba muy bien, entonces era un niño que, no hombre, o sea, los papás de los rivales cuando él agarraba el balón hasta gritaban, o sea, decían, ay, agárrenlo, suede, que no meta goles, o sea, porque la verdad que sí, y de hecho nosotros tenemos, pues antes eran videocassettes, entonces VHS que tenemos ahí en la casa donde hay partidos de él y listo, no manches, pues sí está bien bañado él en ese sentido porque sí se podía burlar a todo el equipo él y como si nada. Pero es que eso lo hizo toda la vida, ya lo hablaremos más adelante, pero entonces tú, entre comillas, te enojabas porque él salía en el periódico y tú no. No me enojaba porque él salía en el periódico. Yo me enojaba porque, no sé, si me hacían algo, mi coraje y mi forma de expresar ese enojo era tanto que era muy notorio y yo mufaba. O sea, el coraje hacía mi cara, así todo decía mi mamá. Entonces, fue por esa razón. No, a mí, yo porque él salía en el periódico, no, a mí me gustaba, fue como, a mí me despertó el verlo a él. Yo quiero también salir, yo quería también, oye, yo quiero salir ahí con él. Y como nos llevábamos un año, 2 meses, por lo regular cuando yo empecé a jugar estando con él. O sea, en el equipo se llamaba Tigres. Con el doctor, el entrenador se llamaba Don Cipriano. Con él ¿Fue tu primer equipo? ¿De Batata también? Sí, yo creo que sí, porque mi papá después fue cuando empezó él a ser entrenador. Y ya después de ahí, Pumitas. Y él empezó a hacer Pumas el mejor equipo. Y empezó a agarrar también, hubo un tiempo que agarraba la selección y nos tocó hacer viajes ya a nivel selección Tamaulipas y pues jugábamos juntos porque la categoría era 86, 85. Claro. Y es que, digo, yo que los conozco y conviví con ustedes, pues es que aparte de ser hermanos, yo siempre los vi como los mejores amigos. O sea, estaban siempre juntos, sabían hasta con gestos qué quería el otro. Entonces, esa etapa desde pequeño, Toro, que convivieron en la cancha y luego en la selección, me imagino que se te quedó pues muy marcada, ¿no? Sí, pues es muy bonito porque pues estás con tu hermano y aparte que también tu papá sea el entrenador. Entonces, ¿él fue profesional, tu papá? Mi papá, fíjate que llegó a estar lo que antes, no sé si era ahorita primera A. ¿Reservas? Porque él estuvo en Cocula. De hecho, mi papá, cuando nace mi hermano, él estaba allá y yo creo que esa fue la situación que no lo permitió a él continuar en el profesional porque pues iban a ser mi hermano y él se vino para acá. Ya no continuó, pero él nos contaba que también, o sea, que sí, muy rápido, chaparrito, fuerte, entonces delantero o extremo y también goleador, entonces... Y de hecho el apodo que tenía ya era el Cocula cuando llegó aquí le decían el Cocula porque venía de allá. O sea, él fue muy destacado también en futbolísticamente, entonces, pero no llegó a lo que es primera división, pero siento yo que lo que ahorita es primera A fue lo que le tocó a mi papá a jugar. Oye, Héctor, el momento de estar en Tigres y luego en Pumas, en selección, pues fue en varias posiciones, pero te creías Campito, te creías Jorge Campos, ¿no? Dicen por ahí. Sí, ya cuando mi papá agarra, él hace su propio equipo. Entonces a mí, no sé, me llamó la atención la portería y estaba de moda Jorge Campos en ese tiempo Jorge Campos sacaba pues uniformes coloridos, sí que le gustaba salir. Todos queríamos ser Campos. Entonces yo me senté así, yo le dije, papá, pues, oye, yo quiero ser portero.
Y pues era el hijo del entrenador, me daba la 10, entonces yo todavía pedía el número, le dije, yo quiero, pero con el 10. De 10 y de portero también. Y de portero, entonces me buscaba de portero y mi hermano siempre trató de utilizar el número 20, el 20 que ese era el número que le gustaba mucho a mi papá. Entonces él era el 20 y yo era el 10. El y yo 10. en la portería, y fíjate que sí empezaba a destacar porque atajaba penales, me gustaban mucho los penales. Antes era que tenías que estar fijo y movías los brazos nada más. Ok, sí, no te dejaba. Los bracitos, no podías mover lo demás y me aventaba. Y yo recuerdo muy bien que sí, en una ocasión, el equipo creo que nos llamábamos Deportes Adame. Entonces creo que en esa final me tocó parar el penal de campeonato y pues fue algo bien chido. Eso es lo que yo más recuerdo de la portería. Ya después pues avanzamos categorías y cuando ya creció la portería, pues yo no crecí, ya pasamos a las porterías grandes, ya tuve que ya salir yo de la portería. Cuando salía yo al campo, que estaba de portero, pues me metía de defensa. Ok. Entonces ya cuando brincamos a la categoría con campo grande, pues me hace defensa central y desde ahí seguí con la central, era siempre el último defensa. A mi papá le gustaba mucho. Y seguiste siendo muy regular. Y en el 2002, Torito, jugando con Pumas Cable, hubo un partido contra el Surval. El Surval era dirigido por el Diablo Chávez Medrano. A ver, de ese partido no sé si te acuerdas de algo, pero esa anécdota, a ver si... De ese partido, mira, si mal no recuerdo, fue en Cantera Pumas, y se llamaba Nuestros Campos, que ahorita ahí está un negocio muy conocido en esa parte de la ciudad. Jugamos ahí. Ya eran categorías más grandes y el equipo Surval venía siendo un equipo muy fuerte. ¿Quién andaba ahí? Pues yo de los que recuerdo, no sé si estaba Julio Caballero, o sea, no sé si fue gente que también salió a lo profesional, ¿verdad? Pero en ese entonces era un equipazo, o sea, lo que era el Colegio Surval. Que lo dirigía el Diablo. Lo dirigía el Diablo, entonces esos partidos a mí me gustaban, a mí me gustaba mucho porque pues ahí era donde tratabas de demostrar de qué estabas hecho, todo. Entonces a mí me gustaba mucho, yo siempre de central fui muy para ordenar, me gustaba mucho hablarle a los compañeros, tienes uno a tu izquierda, a tu derecha, todo también. Lo hablaba, todo te lo hablaba porque pues todo lo tenía de frente, salvo al portero, que lo tenía atrás. Pero jugamos muy bien, le hicimos un gran partido al Surval. Yo recuerdo que ganamos ese partido, que sorprendimos. Y de ahí fue donde salió la invitación pues yo no sabía que el Diablo, ¿verdad? Estaba en Correcaminos, en Corre. Él era el auxiliar de Luis Fernando, el Pato de la Torre. Entonces, en ese entonces se acerca el Diablo con el entrenador de nosotros, que era mi papá. ¿Tu papá? Él se acerca para decirle, oye, me interesa. ¿Quién es el papá de ese niño? Y le dice, ¿quién es el papá del central? El chaparrito, dice, es que lo vi jugar y pues me interesa llevarlo a tercera. Pues mi papá sonríe y le dice, pues es que el papá soy yo. Entonces dice, no, pues yo soy el papá del niño. Digo, ay, este hijo, no, hombre, pues muy bueno. Dice, me gustó cómo dirige, cómo ordena la defensa. Dice, pues prácticamente, dice, no nos dejó hacer nada. Dice, pero tiene voz de mando ahí en la defensa. Dice, pues está chaparrón, pero pues no le hicimos nada. Entonces de ahí salió la invitación a la tercera división. Que pues, no fue prueba. Pues cuando habló con mi papá, ya que mi papá me dice, oye, ¿sabes qué? Se acercó conmigo el otro profe, él está en tercera división, es auxiliar, que si te interesa ir a jugar a la tercera división. Y ya cuando le digo, bueno, ¿y voy a pruebas? ¿Tú ya había en tu cabeza en algún momento pensaste que quisiera? Fíjate que no lo tenía en mente. No existía yo no tenía en mente qué pudiera pasar conmigo. O sea, ¿Y Batata no estaba ya en tercera? Mi hermano en ese entonces no. Fíjate que mi hermano cuando en ese tiempo él le tocó una etapa muy bonita de ir a Holanda. Ah, sí, ¿cómo no? Él estaba a pruebas con el Ajax. En Ajax de Holanda a muy temprana edad, o sea, estaba muy chiquillo él. Y él estaba allá. Tenía 15 años. Entonces, pues él tampoco en ese entonces no figuraba pues para estar aquí, ¿verdad? En Correcaminos él estaba buscando pues el sueño allá en Europa, que fue algo muy bonito que a él le tocó vivir. No pasó las últimas, bueno, a lo que platicamos con él, la última prueba, ya de las últimas que el filtro va a ser como que ya el definitivo.
se queda. O sea, él ya no entró en los planes y se regresa. Cuando viene en el vuelo de regreso se encuentra a Jaime Pajarito, que es un visor de Chivas. Sí. Y él lo reconoce en el avión y le dice, oye, pues ¿no quieres llegar a Chivas? Guadalajara, a Chivas, a hacer pruebas? Yo te llevo. Pues él cuando llega al aeropuerto a México, habla con mis papás, oye, es que me están invitando y pues de aquí me puedo ir a Chivas, o sea, del aeropuerto. Voy con Jaime Pajarito, que él es visor de ahí. Entonces mi papá pues sí reconoce el nombre y se van para allá. Y él se va a hacer pruebas. Y él estuvo en Chivas un tiempo, fíjate. Pero después ahí no sé qué sucedió, que él ya después le dicen, ¿sabes qué? Vas, pero a una filial no me acuerdo si dijeron si a Sinaloa, por ahí, que tenían una filial. Y él dijo, no, pues si aquí es donde tiene que venir uno. Él no aceptó y se regresó. Dijo, no, yo me regreso. Cuando se viene para acá, le sale otra invitación a hacer pruebas a Tigres y él se va y estuvo viviendo un rato en Monterrey y pues se va quedando y hasta que ya el último filtro lo pasa y le dicen te vas a quedar, pero vas a ser el suplente del suplente. Y no, pues quería jugar, estar, sí. O sea, él sentía que su capacidad le daba para era estar demostrarlo dentro del campo. Dice, si voy a ser el suplente, ¿de cuándo voy a tener la oportunidad de jugar? Entonces, él dijo, no, gracias, me regreso. Cuando se viene para acá, coincidimos en ese tiempo los dos. Él regresa, entonces yo ya estoy entrenando en tercera. Y él le hablan también, y pues por el nivel que él traía, sí lo conocían, ¿verdad? Entonces, ¿y ese equipo fue un sueño lo que pasó con ese equipo? Ese torneo, fíjate que fue algo, no hombre, desde que empezó, fue algo muy bonito porque se nos fueron dando los resultados. Ya cuando empezó el torneo, fíjate, yo no debuté en la jornada 1 por cuestiones de registro. Mi registro no llega. Entonces yo debuto hasta la jornada 2. Entonces mi debut ya fue ahí con mi hermano y él sí jugó la primera jornada, ¿verdad? Ahí tenía que jugar a fuerzas 2 menores. En ese tiempo el menor era Lalo Navarro y estaba Guto Junior Alfaro, y yo era el otro menor. Éramos nosotros 3 los que recuerdo que jugábamos ahí. Pues junto a figuras que decías tú. Era un equipazo ese, porque aquí tenemos esta... A ver, venos diciendo, Torito, quiénes están en esta... Ahí sale, mira, ahí está el Diablo y está el Pato, es la primera foto. Luego está mi hermano, estoy yo, luego está Guto, el Gato Salinas, está Fabián Moreno, Negro Mesa, Leo Castro, Eduardo Navarro, Víctor Lazarán. Saludos, Víctor. A todos, saludos a todos. Cada rato quiero decir saludos. Sí, es que todos estuvimos teniendo contacto con ellos. Abundis, está Uriel Huerta. Hay el otro chavo se llama Leo, pero él era de México, no sé dónde era él, pero no me acuerdo su apellido. Leo Ojeda se llama él. Sale Maurilio Morales, que era el capitán, y sale Ociel del Valle. Pues sale el Pato de la Torre, Sosita y el hermano, y Javier Márquez, la portería, que Márquez nos da una seguridad tremenda. Estaba el Chicha, ¿no? También en ese estaba, fíjate que también estaba Chicha, también. pero Chicha le tocaba en ese entonces, pues por toda la calidad que había, pues batallaba, ¿verdad? Chicha, pero también Oye, pero qué equipazo, Chicha. Y ahí faltan bastantes porque estaba César Acosta, estaba Jaime Cuesta, Leo Castro, estaba Leo Castro, estaba... Saludos a todos, a ver qué equipazo es. Sí, la verdad ese equipo, pues en ese entonces Leo y Jaime eran constantes titulares en primera A. Y César también estuvo en primera A, Memo Casanova, que también bajaba. Ellos, por ejemplo, lo que es Javier y Abundis, que bajaban de primera, ellos fueron constantes en todo el torneo. Pero ya después, cuando fuimos avanzando, cuando llegó la etapa de liguilla, bajó César, bajó Jaime, bajó Leo en ese entonces a que primera. Ya tenían un roce con los del primer equipo. Sí, y bajaban y pues nutrían bien cabrón, entonces las interescuadras, había de todo. A ver, platico una anécdota. Había de todo. A mí me tocó, la que yo mucho recuerdo es con Miki, fíjate, y ahorita un saludo a Miki Sánchez. Saludos, Miki, ojalá que estés acá pronto con nosotros. Miki, yo lo veía, decía, no manches, jugadorazo. Mejor contención. Que era mi posición, entonces ahí yo me reflejaba decir, algún día me gustaría, quiero ser como él, claro. Me gustaría jugar como él, la calidad que él tiene, o sea, lo veías.
Entonces cuando nosotros íbamos a los interescuadras, pues te gustaba romperte, ¿no? O sea, te gustaba partírtela porque decías tú, pues aquí es cuando te tenías que mostrar. Que me vean aquí. Y no, pues nosotros bien perro, la verdad, porque íbamos a jugar como si fuera la Copa del Mundo, porque sabías que ahí era donde te podían hablar y para ver. Y de ahí es donde viene el roce de cuando mi hermano debuta, en la semana esa previa, estuvieron hablándole a jugadores. De hecho fue Leo Ojeda, fue Maurilio, el mismo Abundis, porque buscaban menores al CEFOR para completar En ese entonces, cuando la semana de que estuvieron hablándole a más chavos, fue porque estaba lastimado, no sé si el lastimado era Jaime o Jaime era el expulsado, uno de dos, Leo y Jaime, uno estaba expulsado y el otro lesionado. Entonces estaban buscando un menor y estaba estaba Bundis, estaba Uriel, también Uriel le tocó estar en esos entrenamientos. Entonces ya ellos ya los citaban más seguido. Ellos estaban entrenando ya para ver si el Choco, en ese tiempo era el Chocolate Hernández, era el entrenador del Corre. Él era el que buscaba el menor. Esa semana la vivimos, no hombre, de nivel, porque pues hay una anécdota ahí que mi hermano todavía alcanzó a subir a su Facebook de cómo lo vivió él. Sí, narra todo. Lo narra está impresionante, desde cómo le hablaron, cómo jugamos el interescuadras muy bien y él se sintió pues que había dado un gran partido. Y dice que al día siguiente que nos vuelven a hablar, pues ya no entra, pero porque él no sabía que pues ya se iba a ir para el otro lado, o sea, para primera A, y ya no iba a estar con nosotros. Entonces por eso él no entra con nosotros y él pues era bien enojón, o sea, o sea, era, y lo expresaba también, y entonces él dice, madre, tranquilo, ahorita pues si te toca. No, ya cuando se fue para allá, y sí es verdad lo que él comenta ahí en su narrativa, cuando nos toca que ya lo meten a él, te lo juro que así como lo platica, claro que sí. ¿Por qué? Pues esto es malo. Claro. Yo le digo, güey, todo lo que hagas yo voy a dejar, porque yo quería que él brillara. Claro. Que no lo necesitaba, el cabrón nos pintaba siempre la brillaba, cara claro, como quiera, o sea, como que ya nos pintaba la cara. Yo recuerdo que para pararlo, yo cuando lo enfrentaba ya más acá, más adelante en el amateur, yo lo tenía que hacer enojar, o le daba sus para llegues, que se saliera o le daba sus llegues para que saliera un poquito de que no agarrara el balón, porque ese güey agarrando el balón pero es que a veces cuando se enojaba era peor. Entonces jugaba mejor. Pero conmigo siempre también había ese pique, porque decía, a él le gustaba mucho cómo defendía yo, y a mí me gustaba mucho cómo él atacaba, o sea, siempre fuimos muy diferentes en ese aspecto, de que él siempre fue ofensivo. Él siempre fue de 3/4 para adelante. Mis respetos, ese güey, para cubrir el balón, para quitárselo, para hacerte una jugada aquí en cortito, o sea, te resolvía muy bien. Entonces, a él, de cuando ya en el amateur, él por eso le gustaba mucho que yo jugara en sus equipos. Decía, vente, vamos a jugar acá. Ya no se preocupaba de defender. Para defender, me decía, pues tú andas en chinga ahí a defender, recupera el balón y tú me la das. Bueno, está bueno. Entonces, así como que hicimos la mancuerna en ese. Entonces te digo, sí, lo fue así, le fue muy bien, y la verdad nos dio bastante gusto cuando él le dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar en planes para la semana esa del debut. Y dijimos, con ganas, o sea, va a ir al primer equipo. Está dando el salto de tercera, antes era de tercera a primera. Que es un abismo, segunda, es enorme eso. Y las edades pues muy diferentes, mi hermano bien chiquitillo, y pues cuánta edad tenían los de allá, pero pues el fútbol era lo que hablaba. Entonces esa semana nos dio, a mí la verdad en lo personal me dio mucho gusto, porque decía yo, se está cumpliendo el sueño de uno de los dos. Pero siempre fue el sueño de familia. Claro, de todos. ¿Por qué? Porque siempre mis papás siempre hemos tenido el apoyo de ellos, siempre para bien futboleros todos, hasta siempre, tu hermana también jugaba. Mi hermana también, que para descanse, también pues le gustaba mucho el fútbol, entonces mis papás nos apoyaban en ese sentido. Y fíjate que cuando ya se va a la concentración, que nos dicen que vayan al CEFOR, también lo de la bici fue así tal cual. Contigo se fue en la bici. bici. Y íbamos juntos, y él le daba pena, y yo le dije, ¿qué güey? Porque yo lo llevaba. Ahí fíjate que yo recuerdo que como íbamos, él se iba a quedar, solo íbamos en la bici, y él lo llevaba en los diablos, había unos diablitos, y él iba para ahí y su maleta.
Y él me decía, Jackie, déjame, porque veía que llegaban en carrazos todos. Sí. No, Jackie, déjame. Yo le decía, no, yo que quiero ir a dejar hasta Pues sí. allá, pues a mí me da chingos de gusto y me da emoción que te voy a ir a dejar a la concentración. Sí. Y ya fue cuando él dijo, sí, van, nos metimos al Cebur con ganas en las bicis. Y sí iba un camarada con nosotros que no, la verdad no me acuerdo quién era, pero pues ya para yo regresar, para no regresarme solo. Entonces sí fue así muy bonito. Entonces yo lo dejo ahí en la concentración. Pero también tercera a mí me tocó viajar. Okay. El partido que en esa semana a mí me tocó salir fuera, no me tocó estar aquí. Y yo no estuve en el partido de debut de mi hermano. Mis papás sí les tocó ir. Pero de todos modos fue para ti. Sí, pues yo lo sentía. Me dijiste un día que fue uno de los mejores días de tu vida, el día que tu hermano debutó. La verdad sí, porque ves, tú como futbolista tienes ese sueño de querer llegar, de querer sobresalir. Y cuando lo ves en un familiar dices tú, qué chingón. Y que viste todo el esfuerzo que hizo para estar ahí. Estamos viendo, o sea, todos así el esfuerzo que hacemos del día a día, el entrenamiento, todo, y él llega. Sí. Y no, hombre, yo sentía con ganas porque decía, con este güey va a jugar, sí se pudo. O sea, ya va a estar ahí. No imaginábamos que fuera a ser titular, pero dijimos, pues ya está en la banca, ya va a salir ahí, tiene la oportunidad de que le den chance. Pues a él lo sorprenden que va a ser titular. Puta, no, hombre, pues con mayor razón. Yo créeme que ese partido ni lo recuerdo dónde jugamos en tercera, no me acuerdo dónde fue la salida. Yo lo que quería era hablar, para ver cómo le había ido. No, hombre, cuando les hablé a mis papás, oye, ¿qué onda? ¿Sí jugó? ¿Cómo le fue? Porque yo no sabía nada. No, hombre, ¿qué crees? Pues debutó, fue titular, le fue muy bien. De hecho, hay unos recortes, yo los veo en los que hizo mamá, un librito, donde él hace un sombrerito y estuvo a punto de meter un golazo, nomás no sé quién ahí de los defensas de San Luis, se estira y pues, alcanza a tapar el tiro y él pone el pase para Rossello. En ese entonces Daniel Rossello metió uno de los goles, creo que quedaron 3-1 el partido ese de Corre San Luis. Y mete gol Rossello y mi hermano fue el que le puso el pase y a mí me dicen, este güey festejó como si él fuera el que metió el gol. Pues cómo y no. Y festejó de avioncito. Me recuerdo que a mí me dijeron que él lo había festejado, él abrió sus brazos y de avioncito. Y lo abrazan todos también, o sea, algo muy chido que dices tú, tan hombre. Claro, le fue súper bien y ya de ahí él empezó a quedarse allá, o sea, él de repente, allá hasta la liguilla fue donde también él bajó. ¿Por qué? Porque Corre no le llegó a ir mal en ese entonces y bajaron todo otra vez, como ya había jugado acá, pues órale, otra vez vayan allá a ayudar porque pues sí calificó Corre a tercera a la liguilla. Y esa liguilla estuvo... No, hombre, canica porque... Pues era liguilla de filiales. Sí. Entonces había rivales, por ejemplo, el primero fue Santos, el segundo fue Puebla, el tercero Atlas, o sea, y estaba Tigres. Entonces, la liguilla nos tocó desde octavos, nos tocó Santos. Okay. Y en Santos fuimos a hacer un partido bueno allá, pero nos tocó perder. Okay. No fuimos contundentes. Sabíamos que pudimos haber dado más, pero en ese entonces sí pesaba mucho ellos entorno. Entrenaban, no sé si llamaba Santa Rita, creo que se llamaba ahí, donde ellos entrenaban, era a donde fuimos a jugar, y no me acuerdo si nos ganaron 3-2, 3-1 por ahí, pero acá vinimos a remontar. O sea, acá el partido de vuelta, no hombre, a mí me tocó una así como que, pues de los partidos que vives a mucha intensidad. Logramos empatar el global y luego darle la vuelta. Les vamos ganando en el global y luego me expulsan a mí a los minutos 85 por doble amarilla. Y al 86 veo que llega otro compañero y era Fabián Moreno, expulsado también, con 2 menos el partido. No, ya valió, yo me agüité porque dije, ya vamos a perder porque pues ya somos 2 menos, nos van a... No, hombre, salió la figura de todos los compañeros ahí a relucir porque se partieron el alma, se quedó empatado el partido y en penales la figura fue Javier Márquez, que tiene 2 penales y eso fue lo que a nosotros nos sirvió, pues la contundencia también en los penales de los demás, de Maurilio, de todos los que tiraban, Negro Mesa, o sea, yo creo que el que tirara siempre había mucha calidad y nos toca avanzar a la siguiente ronda, cuartos de final. Con Puebla. Y ahí, rival, Puebla, a mí no me toca viajar, estoy expulsado
Y dije yo, pues a comer banca cuando regresé. Yo pensaba en la de vuelta, dije, no, y era un partido y dije, voy a comer banca. Es que estaba peleadísima la posición, porque estaba Jaime Cuesta, estabas tú. ¿Quién más jugó? Pues ahí Navarro también jugaba la contención, entonces había, y en el detalle era por los menores, entonces si Guto venía haciendo también las cosas bien, a pesar de que también él era un año más chico que yo, era lo que nos jugábamos los menores, entre Navarro, Guto y yo. Afuera, dije yo, pues ya Guto va a ser titular, va a cerrar los partidos. Dije, no, pues ni modo, a comer banca, esperar. Pero me da la oportunidad el profe de ser titular contra Puebla acá. Allá sacan un resultado de 3-3. Fue un partido en el que, bueno, lo que nos comentaron fue intenso, pero porque también pesó mucho la altura. En los primeros minutos para el equipo de nosotros, pero después se adaptó y sacamos un buen resultado, un 3-3. Regresamos acá a Victoria, acá lo que los mataba, jugábamos en el Eugenio Alviso, era el calor. Nosotros jugábamos a las 11 de la mañana y antes el pasto que tenía el Alviso Porras era muy grueso, pesado, muy grande y pesado. Entonces aquí nosotros la verdad traíamos una condición física tremenda, todos volaban, volaban con Sosita. Saludos al profe Sosa. No, nos traía unas friegas ahí en el planetario, en los troncones, íbamos a las cumbres, o sea, eran las friegas de la pretemporada y eso era lo que nos daba para volar ahí en el campo de local y siempre sacamos buenos resultados por lo mismo. Entonces cuando Puebla viene para acá, pues, lo borraron, o sea, la verdad a Puebla sí, creo que el global fue 8-5. Entonces, de un 3-3 aquí los goleamos 5-2. Entonces, aquí a Puebla le pasamos por encima y créeme, yo no dudo que Puebla también pues, era un equipazo. Buen equipo, o sea, ya hablando de cuartos de final, entonces sí era un equipazo también, entonces lo borramos. Entonces pasamos a la siguiente ronda y nos toca Atlas. Conocemos a los rivales que van pasando, a nosotros nos toca Atlas y la otra semifinal era Tigres con Toluca. Eran los rivales que había y entonces a nosotros nos toca Atlas y siempre nos tocó primero ir de visita y cerrar de local. Entonces vamos a Atlas y allá en Atlas la verdad espantoso el partido que dimos. O sea, fue yo creo que de los peores partidos que no te sale nada. Que a veces el fútbol así es caprichoso y por más que quieras no sale nada, y no salen las cosas. Y en ese entonces Atlas, pues siempre, yo creo que Atlas destaca por ser una academia de fuerza bastante muy buena. Su cantera entonces, nos pintó la cara, nos metió pero 3 golazos. Yo recuerdo que fueron 2 de tiro libre, que imagínate para meterle un gol de tiro libre a Javier Márquez, que muy alto altísimo, y volaba, se los metían al mero ángulo. Entonces el equipo de Atlas sintió como que pues ya está arreglado, ya estamos en la siguiente ronda, pues un 3-0. Decías tú, no, ya. Y nosotros acabando el partido, sí, todos agüitados, la mayoría, y pues en el bus de regreso también se 20 horas de regreso. Pues, ni modo, eran los días que nos tocaba. Y después como que cambiaron un chip y dijimos, ¿por qué no? A lo mejor sí se puede. Vamos a casa, podemos lograrlo, ¿por qué no? Si ellos nos metieron 3, podemos hacerlo también, y ya en tiempos extra, pues que Dios diga, pero empezamos a cambiar el chip y el día de entrenamiento llegamos y todo a entrenar, todo empezó muy bien y nos mentalizamos de decir, pues sí, vamos a intentarlo, traemos con qué a demostrar. Y sí, entonces viene el partido de vuelta y hay una anécdota muy chistosa el día anterior. Porque nosotros aquí no nos concentraban, nosotros era llegar al partido. Nomás nos citaban a las 9 de la mañana, creo que nos citaban. Entonces la noche anterior al partido con Atlas, ahí con mi hermano, nosotros en la habitación. Siempre durmieron juntos, ¿no? Juntos, ¿verdad? Entonces camas separadas, pero teníamos un abaniquito. Y pues eran días de mucho calor. Canícula. Y pues sí, pues a los calores aquí tremendos, entonces, pero ese abanico no funcionaba, no servía el que girara, pero pues con que se sintiera el airecito, pues dormíamos a gusto, pero siempre lo poníamos en medio de las 2 camas, que apuntara al centro, pues que repartiera el aire, lo que agarrábamos para dormir a gusto. Pero pues aquel güey era de carácter. Y él decía, no, pues que él quería sentir un poquito más la comodidad y volteaba el abanico, lo apuntaba hacia él. Yo le decía, güey, no lo muevas, güey, yo también quiero que me dé el aire, pues hace mucho calor. Y lo movía.
y luego yo lo acomodaba, yo nunca fui bañado, yo lo acomodaba al centro, o sea, yo no lo ponía para mí, lo ponía en medio. Sí. No, él decía, no lo vuelvas a mover. Si no, yo soy la estrella. No, y me decía, te voy a dar un fregazo si lo vuelves a mover. No decía fregazo. Pues no, pero Sonata para allá enojado me decía, y él decía, que güey, yo también tengo calor. Y lo moví y que me da el fregazo. Y pues en donde nos empezamos a pelear, pateamos el abanico. Ajá. Se cae el abanico y donde se cae, se trono parte, y ya ni uno ni otro. Y el abanico se apaga. Donde se apaga quedó colgando la cabeza de la sopa, quedó colgando pero por los cables. Ajá. Pues se apagó y no, pues aquel bien enojado, ya ves que tú, ay, que no sé qué, ya los dos vamos a pasar calor. Le dije, pero yo te dije que ya no lo movieras. Y se acostó medio enojado y yo me recuesto para acá y no sé qué me dio por volverle a picar los botones y que prende. Ok. Y yo le dije, bueno, le dije, vamos a juntar las camas, vamos a pegarlas para que nos dé, ya mira, así prendió. Ajá. Las juntamos las camas, pero te digo, el calor era insoportable, o sea, sí era mucho y lo volvió a mover. Y empezó otra vez la discutida por el abanico. No lo muevas, que no sé qué. Y era en la madrugada eso. Ya era en la noche, o sea, ya nos dormimos, no sé, a las 9, 10 de la noche, más o menos eran las horas para poder descansar bien. Entonces, donde lo muevo y me da otro fregazo, sí me enojé, o sea, yo dije, no, ya, pues ya estuvo, y que lo agarro, y donde lo agarro, yo la verdad tenía fuerza en los brazos, yo nunca le pegué, no, pues, mi hermano nunca, no iba a tirarle yo un golpe, claro. Y que lo abrazo, donde lo abracé, me dice, suéltame. Dice, vas a ver, te voy a partir tú. Dije, pues menos te suelto. Donde me sueltes, pues, toro. Sí, dice, donde me sueltes, te voy a partir. ¿Por qué era batata? O sea, sí, y era bueno para tirar fregazos. Sí, como no. Era bueno para tirar fregazos. Entonces, yo decía, no, pues de güey, lo suelto. Entonces, yo lo abracé más fuerte. No sé si con la fuerza que lo abracé, pues lo dormí. O sea, hasta que se quedó dormido. Y dije, ay, voy a soltar un poquito, va a ser que se esté haciendo y me va a dar otro chingazo, y donde lo suelte. No, pues ya lo suelto y él sí, efectivamente se quedó dormido. Ya te lo juro que ni me acordé de dónde estaba apuntando el abanico. Yo lo que quería también era dormirme, me volteé, me quedé dormido. Y ya pasó. Despertamos en la mañana y no me habla. Indignado. Donde estaba enojado, indignado y pues bueno, dije, ni pedo, Día de pues partido, Ya era el día del partido, desayunamos en casa. Y ya nos llevaron, mis papás nos llevaban para estar ahí en el vestidor a las 9 de la mañana. Ni se volteaban a ver. No, se agarró bajamos, agarró su maleta y que camina. Está bueno. Órale, pues él se mete y ya yo entro detrás de él y pues siempre ahí estaban atentos a quién llegaba y quiénes faltaban. Llegaban todos, cerraban, íbamos a reconocer el campo, pues veíamos el calor que hacía. Y ya nos hablaban para la charla, nos decían quiénes iban a iniciar. Todo, la táctica fija, pues los dos íbamos de inicio. Y dentro del campo tampoco no me hablaba ni pedo, ¿verdad? Pero pues estábamos defendiendo al equipo. Ese partido fue impresionante porque al medio tiempo logramos empatar el global 3-0, nos vamos al vestidor pues bien contentos todos, habíamos logrado lo que no se esperaba o lo que muchos decían, ya no la van a armar. 3-0 nos fuimos y pues todos bien contentos, el desgaste y el esfuerzo de todos era impresionante, o sea, todos corriendo, todos metiéndole, pues estábamos emocionados de decir, ya lo empatamos, pues ahora vamos por ese pasito, claro, vamos a intentar ganarlo, ¿por qué no? Y sí, esa era la mentalidad, pero como te digo, Atlas también bajaba, así como nosotros bajaron equipos, o sea, jugadores de primera, ellos también, porque lo veías en los números. Sí, pues entonces más nosotros bajos. Teníamos números del 90, del 80, del 70 y pues ellos también con números bien bajitos, 20 y tantos. No, y pues decíamos, ya. ay güey, pues tú ves, enfrentarlos, por eso te motivaba. Pues entramos al segundo tiempo y toma la que nos sorprenden con 2 golazos otra vez. Y en el segundo gol yo recuerdo muy bien la expresión del contención, que era muy bueno de ellos, pues que nos hace una seña de que ya nos chingan. Te lo juro que así nos hizo. Y no sé si nos caló más o qué, le metimos, luego recuerdo que creo que fue un penal y Maurilio lo mete y después fue otro gol, no sé si fue del Negro Mesa en táctica fija, ¡pum!, empatamos el global otra vez y en ese entonces había tiempos extra.
Nos fuimos a tiempo extra, ya había salido mi hermano de cambio, ahí fue donde ya como que se le pasó el coraje porque en ese entonces, en vez de irnos al vestidor como te daban poquito tiempo, el profe nos dijo, vénganse acá, y nos fuimos ahí en el Alviso Porras, abajo del palco, donde está el palco, ahí abajo, para entrar a los baños, nos abrieron las puertas y ahí nos fuimos. Pues se van todos los jugadores que ya estaban en banca y el profe, échenle la mano a los jugadores, a sus compañeros, el solazo está fuerte, échenles aire con sus playeras y apóyenlos, soben las piernas, auxílienlos, mientras me están escuchando. Ahí se acerca mi hermano, ahí perdió el coraje y ya va el güey y me dice, mames, dice, estás jugando muy bien, dice, no los estás dejando hacer nada, ya volvimos a empatarlos, estamos encima, dice, lo podemos ganar, métele, dice, con el cuadro que traemos lo vamos a sacar, dice, no le baje, no. Y él me empezó a echar aire con su playera, agarró mis piernas, me empezó a sobar y dándome palabras de aliento, y pues te motivas, ¿verdad? Yo decía, pues este güey ya se le pasó el coraje y pues... Hasta saliste mejor. Y yo, decía yo, pues ¿por qué no? Vamos a meterle y te lo juro que en los tiempos extras no sé si no pasaron más de 5 minutos que en una jugada Leo le toca estar frente al portero y lo clarea. Gol de oro, ahí se acabó el partido, corrimos como si no hubiera pasado, como si no hubiéramos jugado el partido, como si apenas fuera empezando. Claro, la euforia por el festejo, pues pasamos a la final. Y sus papás en la tribuna. Hombre, en las gradas había gente que decías tú, hombre, bien contentos todos, o sea, la alegría que se vivió de ese gol. Yo recuerdo ver los jugadores de Atlas tirados, todos en el campo de juego, donde no podían creer. Pues el equipo corre a la final, de tercera. No, hombre, pues felices. Sí. Después ya nos enteramos que Tigres había eliminado a Toluca. Y Tigres fue el único rival de nuestra zona que había quedado delante de nosotros. Y dijimos, pues ahora la final va a ser en Suazo. O sea, primero era aquí y la final en Suazo. Pues bueno, y pues en ese tiempo nos pregunta, pues nosotros jugábamos de día, siempre en sábado a las 11 y decía el Diablo y el Pato, ¿qué onda? Pues, ¿a qué hora lo quieren jugar? Dice, pues ya la ventaja del calorón, Monterrey era lo mismo. Sí, o sea, claro. Decíamos, ahí ya no va a haber que no influía tanto, pues era casi que el mismo clima. Y si queremos que venga gente a apoyar, pues mejor vamos a ponerlo en la tarde-noche, como ven, y pues todos van a traer piernas, y pues votamos y todos dijimos sí, vale. Nos agrada el que a lo mejor sí pudiera haber gente que fuera a ver estos chavos de tercera a una final. Y la verdad que cuando llegó el día de partido se sintió un ambiente que decías tú, parece un partido de primera A. Y bueno, yo al menos así lo viví, así lo sentí desde que salimos a calentar. La gente apoyando. No, hombre, fue la porra, las porras que tenía primera A, que antes eran varias, la verdad no recuerdo los nombres. La Marea, la Ultra, todos, no sé cómo los nombres que había, todas las porras estaban y se sentía bien fregón porque, por ejemplo, pues traían sus tambores y el ruidazo y todo. Y el ambiente que se vivía en el Alviso Porras era de primera A. Y Leo y Jaime, que yo ya tienen experiencia, nos decían, así se siente. Y decías tú, con ganas, o sea, y más te motivaba lejos de ponerte nervioso, porque a lo mejor puedes decir, a lo mejor te pones nervioso, ¿va? No, hombre, bueno, en ese tiempo, pues yo creo que todos teníamos ese carácter de decir, al contrario, es más motivante tener que gente antes no nos iban a ver, o sea, pues, ahorita la porra coreaba el nombre Toro, Bata, o sea, el de todos. ¿Por qué? Porque conocían ya todos los chavos, entonces fue muy motivante el jugar ese partido, se sentía bien fregón, yo decía, pues así se ha de sentir estar en primera A o mejor va todavía, pero pues vivimos esa experiencia en la final y la ganamos 3-1. Ese equipo en la ida sacamos esa ventaja con goles de César y un autogol de Tigres, un autogol provocado por el esfuerzo del equipo. Entonces ese partido lo ganamos 3-1 y con esa ventaja nos fuimos a Monterrey, que ahora sí
Cuando nos mandan a Monterrey, ahora sí nos fuimos un día antes. Ajá. A Monterrey Ahora sí siempre íbamos y a la hora del partido, a la hora que fuera, nos íbamos antes para llegar y directo al partido. No, en ese entonces sí nos mandan a hotel para concentrar y nos fuimos a Suazo y sorpresa, a Suazo también fueron muchos familiares de nosotros a apoyarnos y el partido como se esperaba, difícil, lleno de mucho roce, porque Tigres muy bien trabajado, fuertes, y pues Tigres nos recibía también, ahí el arbitraje la verdad siempre lo vimos bien cargado, y ya sabíamos, ahí íbamos con esa mentalidad de, ¿saben qué es? El partido ahí lo quedamos 2-2, primero ellos nos reciben pues con gol tempranero, y dijimos, ay, ahí se va a complicar la cosa. Pero luego empatamos y luego otra vez nos dan el 2-1 y nosotros empatamos el 2-2. Un partidazo ese. Un partidazo y lo fuimos manejando así y ya cuando fue a poco tiempo dijimos, no, ya está, ¿verdad? Algo que decías tú, no manches, o sea, la verdad se siente bien fregón, claro. Quedar campeón o disputar la liga y quedar campeón a nivel profesional. Mira, aquí está te lo juro que lo disfruté bastante. Fue el domingo 12 de mayo del 2002. 12 de mayo. Ahí está la nota del Expreso de aquel día que quedó campeón Correcaminos de tercera división. Es foto del buen Banoye, que le mando un abrazo. Pero, Toro, quedaste campeón con tu hermano. Sí. O sea, ya me imagino la felicidad. Esa yo creo que fue algo... Fue uno de los días más felices de tu vida. De los momentos más bonitos que puedes compartir con un familiar. O sea, no sé si haya muchos jugadores que tengan esa oportunidad de quedar campeón con tu hermano. Y a mí me tocó. Te tocó. Y fue algo que pues, yo disfruté mucho. Claro. Porque él para mí siempre fue tu ejemplo a seguir, tu ídolo. Mi jugador, el ídolo. O sea, yo siempre decía, yo quiero jugar como él. Yo lo veía, yo lo admiraba. Sí. Siempre, porque yo decía, yo no tengo la calidad que sí, la capacidad no que puedo tenía. burlar a los cabrones como él se los burla. Sí. Y decía, yo quiero hacerlo. Y siempre trataba de aprenderle. Y el quedar campeón con él, no, pues para mis papás también fue ¿Cómo puta. No? Sí. O sea, algo muy, muy feliz. Que ellos nos acompañaron a Suazua y él está recibiendo nuestras medallas. Que aquí está que ahí la traemos. Esta de aquí, mira. Ahí está la medalla de campeón. Mira nada más, está bien chula. La medalla del clausura, creo que dice ahí. Es 2002. Clausura 2002. Tercera división es algo que son de los momentos maravillosos que te da el fútbol y tuve esa oportunidad de salir campeón con él. Sí. Y fue algo muy, muy bonito. Que algo que no lo cambiaré por nada. Que se quedó grabado en tu corazón, o sea, me imagino que todavía a veces en las noches te recuestas y vienen a tu mente imágenes de ese partido. Pues es una etapa que fíjate que la tengo bien presente, porque disfruté mucho, fue mi torneo de debut. Era mi primer torneo a nivel profesional. Sí. Y imagínate de qué manera. Debutaste y campeón. Entonces estaba yo bien chiquito, o sea, yo estaba en segundo semestre, creo, de Cebetis. Y yo era de los menores, o sea, antes la edad ahí, imagínate, en Cebetis yo era el menor, o sea, entonces ahorita qué bueno que ya hay pues más chicos, desde más temprana edad están fogueándose los chavos a nivel profesional. Antes no, antes era más difícil. Entonces me tocó ser el menor y jugarlo y ser titular. Y ese torneo, te lo juro, me tocó meter varios goles. Sí. Me tocó partidos. Hubo un partido, lo recuerdo también bien, a San Fernando le ganamos 2-0. Y con goles de mi hermano y mío. O sea, fue algo que muy fregón. Y eso lo tengo ahí en esos recortes que todo. Mi mamá le gustaba mucho tener. Qué bonito álbum ese álbum fue hecho por mi mami y... Vale oro. Es algo que lo cuidamos bastante por lo mismo y ahí es donde a veces uno se agarra a leerlo y claro. No me acuerdo muy bien, esto sí, con ganas, o sea, todo lo que vivimos ese torneo fue espectacular. Claro. Oye, pues qué día aquel que quedas campeón de tercera con tu hermano, en el equipo pues de tu ciudad, de tus amores, que desde pequeño junto a Francisco, tu hermano, pues también tu papá los fue llevando, ligando a Correcaminos de alguna otra forma, no iban al estadio, ¿no? De niño. Sí, fíjate, él sí nos llevaba, porque al que le gustaba más era mi hermano. Sí. Él
siempre lo expresó, el equipo de sus amores siempre fue Correcaminos. Y yo hasta que ya estuve ahí, ¿verdad? Yo hasta que llegué a Correcaminos dije, pues qué bonito se siente, ¿verdad? Y empiezas a disfrutar de eso, porque cuando lo estás viviendo ahí es algo increíble. Y sí, mi papá nos llevaba a ver los partidos, mi hermano pues bien contento, él siempre decía, vamos al estadio, a ver, juega el corre, y pues ya bien no me emocionaba tanto él, sí, pero ya después sí decíamos, pues con ganas, y ya estamos los dos aquí. ¿Y él a quién admiraba? ¿El Kid? ¿O quién se le hacía? Pues él yo creo que, pues él por su forma de juego también veía mucho a Mickey, a Charro, o sea, le tocó también, no sé si le tocó ver también cuando estaba Mario Sarmiento, no sé si por ahí el Kid Herrera, ¿quién más te puedo decir de los que estaban en ese tiempo? El Güero Dimas. El Güero Dimas, o sea, le tocaba saludos, mucho profe, ver, campeón, campeón del Güero sí, Dimas. qué bueno por los chavos. Felicidades, chavos. Por ellos, por segunda división, qué bueno que siguen habiendo este tipo de... Pero que les den chance arriba, ¿no? Ojalá. Ojalá esa sea un, de que volteen a ver. Claro. Que volteen a ver, aquí hay mucho chavo que juega fútbol, que se parte la madre por la playera y olvidan un poco lo monetario. Sí. Se van más porque quieren trascender. El amor al equipo. Entonces ahorita sí sentir la playera, claro que viene arropado por jugadores ya de experiencia, no les va a caer mal a nadie y ojalá que lo tomaran en cuenta de esa forma, porque hay chavo muy bueno. Claro. Siempre ha habido calidad en Victoria y en Tamaulipas, y si volteas a ver, siempre vas a encontrar que pues, a los Pulidos. Claro. Ahí está Gullit también, o sea, gente que ha destacado muy bien, y hay gente también que uno dice, tú mira, ¿dónde andan? Claro. Y son de aquí, y son de Tamaulipas, Pineda también a donde se fue, o sea, y aquí están, o sea, hay gente de calidad, en el Mante también hay mucha gente muy buena, Mocte, sí, de Chivas. De Chivas, o sea, dices tú, o sea, en su tiempo, fíjate que mi hermano, yo lo veía, jugaba mucho con Marco, la Basura Vargas. También otro jugador. En ese tiempo ellos estuvieron juntos en Correcaminos. Los dos, sí. O sea, Marco, excelentísimo jugador, que todavía tengo ahí, lo tengo en Facebook y pues, él me recuerda mucho a mi hermano. Sí. Porque eran muy amigos. Entonces. Tenía un buen tipo, un abrazo a Marco, a su hermano. Hay una calidad aquí. Sí. Ojalá se aprovechara. Que se olvidaran un poquito de eso y le dieran oportunidad a los chavos, estaría genial. A veces, y ha habido momentos que hasta otros equipos como Pachuca, pues voltean a ver acá, porque ahí está el... Sí, porque ves que hay semillero, ves que hay... Y aquí no hay talento, oportunidad. Entonces, pues ojalá, que bueno por los chavos, ¿verdad? Que sí tienen la oportunidad de irse y decir, bueno, voy a ir a probar fuera. Porque es difícil, sí, cómo no. Irse fuera es difícil, vivir fuera, alejado de tus papás, alejado de las personas que conoces, que te quieren. Es muy difícil. Claro. Y sí nos tocó vivirlo a los dos. Porque se fueron a Tampico. Nos fuimos al Chihuahua. al equipo rival del Corre, mira, ahí está la playita. Pero ¿cómo Tampico? A ver, ¿cómo llegaron a Tampico? Llegamos, fíjate, porque mi hermano ya no entra en planes en primera. Ajá. Y él, quien lo debutó, pues fue el Choco. El Choco. Y el Choco le habla a mi hermano. Dice, oye, ¿te quieres venir para acá? Voy a agarrar pero una segunda, pero va a estar bien pagado, pero porque también lo quieren armar como primera división A, porque lo quieren ascender. Pero vamos a empezar desde cero. Si quieres traerte raza que creas que puede dar el ancho, pues tráete. El Torito. Y fíjate que él agarra 5. O sea, éramos 5 los que nos fuimos con él. ¿Quién más era? En ese entonces me acuerdo que también fue César Acosta. César Vera. César Vera, el Chicha también, fue. Creo que sí, no sé si también él alcanzó a ir Lupillo Gallegos, que también era muy amigo de mi hermano. El otro no recuerdo quién era mi hermano y era yo. Éramos los 5 que nos fuimos. Entonces nos fuimos para allá, hicimos pruebas. Yo aquí, fíjate, aquí ya llegó segunda aquí. Y yo decía, yo quiero ir a segunda. Ya tenía mucho tiempo recorriendo en tercera, jugando, tenía mis minutos jugados, o sea, siempre jugaba. Yo decía, quiero dar el salto, a lo mejor lo puedo dar, no importa si estoy en segunda y bajé a jugar a tercera, pero quiero estar ahí. Entonces fue la manera en que a mí me llevó a tomar la decisión de decir, bueno, sí me voy, porque no estoy viendo la oportunidad aquí. Me dijeron que no, y me mandaban a tercera y yo decía, no, es que ya quiero dar el salto, yo sé que lo puedo dar. Pues dijimos, bueno, vamos a calar, nos fuimos y estábamos a prueba, pero yo llevaba la mentalidad también de decir, ¿y cómo le voy a hacer si mi carta es de Corre? Del Corre.
Entonces mi hermano me decía, no me vente, güey, a ver cómo se arregla después, que no sé qué, pues primero saber para si no irse queda. solo, ¿no? Sí, pues él también quería llevar gente, decía, pues para no sentirse allá solo. Ajá. Entonces fueron pasando los días, iban cepillando gente, había mucha gente de Monterrey, de Veracruz, de San Luis, o sea, había de todos lados. Y nos fuimos quedando y al final, fíjate que nada más nos quedamos él y yo. Ya los últimos filtros no pasaron los demás de aquí de Victoria, pero nos quedamos los dos y ahí es donde yo expongo lo mío, mi situación. Le digo, oye, pero ¿y qué onda? ¿Cómo va a estar mi situación? Pues yo mi carta pertenece a Correcamino. Tú no te preocupes. Yo la verdad no sé cómo le harían, pero me prestaron. Ah, ¿sí? Me prestaron un año, yo recuerdo que fue un año, pero yo nada más jugué 6 meses allá. Nos quedamos, me dijeron, no te preocupes, pum. A ellos arreglaron. Yo les decía más que nada porque también era la situación de la escuela. Yo estaba en el Cebetis. Y mi papá, no, yo aquí estuve en el 236, que mi papá ahí trabajaba. Y él me dice, no vas a jugar fútbol si no te inscribes a la escuela. Era la escuela, sí o sí. Era seguir la escuela, sí o sí. Si no hay fútbol, te regresas. Entonces yo por eso exponía eso a la directiva, ¿qué onda? Pues, ¿me van a arreglar o no? Porque pues mi papá me exige la escuela y aquí la escuela también ya va a empezar las clases. Sí. Y yo necesito inscribirme y si no me inscribo, mi papá me va a regañar y me va a regresar y pues adiós fútbol ahorita. No, dile que sí, ya me mandan a hablar, firmo contrato, entonces quiere decir que ya voy a estar seguro ahí en el Tampico. Y ahora sí, pues empiezo a ver lo de la escuela bien apurado y mira papá, me gusta esta, pero era una escuela del 103, pues esa estaba en contraesquina del estadio de Tamaulipas. Yo decía, no, pues aquí. Entonces ahí también me pasa algo muy curioso que pues me entro y pues hablo con la trabajadora social de ahí y ella me dijo, no, los que llegan aquí a nuevo ingreso, que son nuevos, vaya, van al turno en la tarde. Y yo no podía estar en el turno en la tarde porque en la tarde entrenábamos. Sí. Y decía, es la única escuela que conozco, pues si no nos sabíamos mover, pero por mi hermano, yo estaba muy chico y pues no me sabía mover yo solo. Me dicen, aquí como a 5 cuadras, dice, de la Plaza Jalisco, que estaba ahí como a 2 cuadras del estadio, dice, hay otro Cebetis, pues ve a preguntar allá. Me fui caminando, pero oye, no, hombre, esas 5 cuadras eran cuadras de 1 kilómetro casi, y aparte ya hay muchos así como... Me tocó y yo decía, güey, ¿cuál es la quinta? Y con razón ya después sí se me muere porque me dijo, 5 cuadras del lado derecho. Y decía, ¿por qué me diría del lado derecho? Pues si uno aquí las ve las cuadras, estamos a los dos lados, ¿verdad? No, hombre, sí era por lo mismo que estaban bien largas. Ya cuando conté y llegué, no, hombre, cuando paso por fuera de la escuela, te lo juro, no me llamó la atención. Dije yo, no, aquí no. No, yo en esta escuela no quiero estar. Me regreso, me voy a mi casa, le hablo a mi hermano, oye, güey, ven por mí, ya no me puedo inscribir hoy. Le hablo a mi papá, le digo, oye, no, pues no me puedo inscribir, me dicen que no puedo estar en la mañana, que tengo que estar en la tarde. Y él se empieza a mover desde aquí, desde Victoria. Ya está, me habla, le decía, ¿ves? Pero vas a ir a hablar con el director, que vas de parte, y la verdad no me acuerdo quién, vas de parte de él. Voy, me presento. Oiga, que me querían llevar con la misma trabajadora social. Le digo, no, me mandaron con el director. Me pasan. Pues el director era futbolero. Pues ya de ahí. Hombre, ya cuando le dijeron, no, pues que voy al equipo de la Jaiba, que eso, dijo, no, hombre, con ganas. Cuadro de honor, el Torito. No, pues no tanto así, pero ya lo que yo quería, al menos, es de entrar a la escuela, porque era la escuela que yo conocía. Me dijo, no, sí, ¿qué onda? ¿Y cómo está? No, pues que yo necesito estar en la mañana. Y me dijeron que no se podía, que porque pues yo voy llegando a la escuela. Y, pues no, no, ¿cómo crees? Y inscríbete, a ver, vas a estar en tal salón. Dio indicaciones, ahí voy a inscribirme y pagué, me inscribí. Órale. Quedé en la mañana. Ahí afortunadamente hice amigos y al principio se batallaba bastante. Yo la verdad, cuando yo regresaba de la escuela, que me iba en taxi, cuando yo llegaba a la casa club, ya venían saliendo todos mis compañeros que vivían ahí para irnos a entrenar. Yo decía, ching, ya no alcancé a comer. Y ahí vivía, en la casa club había una familia que ellos eran habitaciones abajo, que eran los que nos cuidaban y nos daban las comidas. Me dijo, no vas a comer. No, pues ya me tengo que ir, señora. Me iba sin comer a entrenar. Híjole. Y pues eran unas friegas también. Y el rendimiento que era sonó a la larga baja. Y hasta que mi hermano me dijo, oye, güey, aplícate y lo mejor es... Y no, ya lo que empecé a hacer fue
yo llevarme mi maleta de entrenamientos desde en la mañana. Yo entraba a las 7 de la mañana, yo a las 6 ya me levantaba, iba a la escuela. Saliendo de la escuela, yo me quedaba en una tiendita, me echaba una coquita con pan. Y esa era esa era mi comida, pero era, pues dije yo, esto para que amarre. Al menos. Para que amarre, y ahí me esperaba en una tiendita que estaba a una cuadra del estadio, y llegaba bien temprano al estadio. Pues me cambiaba, y en lo que llegaban los demás, pues me daban chance, yo agarraba un baloncito y practicaba, y decía yo, pues todo esto te sirve. Le sacaba dentro de lo malo, lo bueno. Claro. Y después empecé a hacer amigos, y hasta que alguien del equipo me preguntó que era de mi edad y estaba en el Cebeto, y me dijo, oye, güey, ¿cómo le haces? Y ya le platiqué, ¿verdad? Que al principio le hacía así, pero que no alcanzaba. Y yo, entonces ahora, yo, no, hombre, me quedo en la tiendita que está aquí a la vuelta. Dijo, no mames, ¿y qué come? Pues una coquita con pan y ya. No, hombre, güey, ¿cómo crees? Y que no, vente aquí a mi casa, yo también vivo aquí a 2 cuadras. No, pues con ganas me alivianó. Sí. Yo hasta le decía a él, oye, si quieres, pues vea, yo te pago las comidas o doy algo para el mandado, para que de lo que nos hace tu mamá, platícale, va. No, ¿cómo crees? Que no sé qué. Mira, no, hombre, arreglado, ya comía un poquito, ya comía mejor, o sea, y de hecho todavía tengo comunicación ahí pues ahorita por las redes sociales. ¿Cómo se llama él? Carlos. Saludos, Carlos Martínez. Qué buena onda, Carlos. Y también ahí la muy amiga de él, Nancy también. Ellos vivían así, y ellos dos me arroparon muy, muy chido, y cada que yo tengo oportunidad, sí, pues eso te queda. Claro, cómo no. Porque dices tú, no manches, o sea, te tienen la mano, y es algo muy bonito que dices tú estás con ganas, no cualquiera, y no se te acercan, y pues que te inviten a su casa a comer. Entonces yo hice muy buena amistad con Carlos y con Nancy, que sí me lo recuerdo muy bien y los saludo, y eso fue lo que a mí me ayudó bastantísimo en Tampico. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Tampico? En Tampico estuve solamente un torneo. ¿Pero debutaste en segunda? Ahí estuve, ahí debuté en segunda. Este es de mi playera, yo traía el número 15, y mi hermano, fíjate que pues él sí traía el 20. ¿El 20? Él le tocó el 20 y él le gustaba ese número, y pues a él se le dieron a escoger, ¿no? A mí no, este fue el que me tocó, y pues desde ahí. Sí. Y yo afortunadamente sí me traje mi playerita del recuerdo. Güey se le fue el avión en el último partido y no se la trago, y yo sí me quedé con ella, y es un bonito recuerdo que tengo. Mi debut en segunda división fue en Tampico. En Tampico. Allá fue donde debuté segunda división. Pues luego ya me vine para acá. Y aquí estuviste en segunda un buen rato, ¿no? Aquí también estuve en segunda. El profe que invitó, pues nuevamente fue el Diablo. El Diablo, otra vez como volvimos a regresar, y él fue el que nos invitó, nos habló a los dos. ¿Qué onda? ¿Ya están aquí? No, sí, ya estamos en Victoria. Vénganse. Me dieron a mí la segunda, y ahí nos volvimos otra vez a estar en el nivel profesional en segunda división, y juntos. Ahí estaba el Diablo y el profe Arturo. El profe Arturo también, y Sosa. Sosita seguía ahí, o sea, sí me tocaron ellos otra de entrenador. Después llegó Baldo Barbosa, que también me tocó estar ahí. Entonces, fue el proceso que nos tocó a nivel profesional. Fíjate que fue muy bonito porque lo viví mucho tiempo junto a mi hermano. Claro, sí, fue lo que disfrutamos demasiado. Muchos años. Pues más que nada también por la edad, o sea, que nos llevábamos un año de edad. Él era más grande que yo, un año más grande. 12 meses apenas. Así es. Oye, y en segunda sí tuviste también algunos partidos emblemáticos, y uno que pues lamentablemente te lesionas, ¿no? El día que te retiras. El último torneo ¿Era semifinal? Era semifinal contra Cihuatlán. Esa semifinal, hijo. De Jimmy Goldsmith. Golden Smith, dicen algunos. Ese equipo era la mejor franquicia y la mejor pagada, como si fuera una primera. Pagada dentro del equipo y fuera también. Entonces ahí sí, no manches, o sea, decíamos, ala. Ese equipo nos tocó en semifinales. Ahí ya no me tocó estar, mi hermano ya no estaba por la edad, ¿verdad? Y él ya estaba en primera A, y a mí me toca compartir cancha con jugadorazos. Estaba la Bola Ramírez, Rubén Ramírez. Había gente, un chavo que le decimos Speedy. El Speedy. De hecho, la Bola y Speedy llegaron. Ellos de Santos, de Torreón. ¿Te acuerdas el día que llegaron, Torito,
con 2 costales así, con su ropa, tenis rotos y todo, pero... Y eso no... Haz cuenta que así, como llegan ellos, así nosotros lo vivimos, como llegan nosotros. Y eso es lo bonito, que cuando también los ves, pues los arropas, ¿verdad? Los tratas de ropa, jugadoras, claro, la bola, no manches la explosividad que tenía, Speedy, muy veloz. El otro era un central que también venía de allá, que le decíamos el Pa. Ah, como no, alto. No me acuerdo el nombre de él. Que venía de Santos, venía él también de Santos. Muy bueno. Venía un contención muy bueno que también era, ay, güey, no me acuerdo el nombre de él, pero Portillo, sí, como no. O sea, ese equipo también, fíjate, pues con Michel Lumbreras en la portería, no manches, porterazo, o sea, teníamos un equipazo. Y dimos un gran torneo. No, fíjate, Rolly Sena no me tocó ahí. ¿Quién era de central? Los centrales en ese entonces era el Fernando Pa y Fernando Valencia. Saludos, Fer. Fer también ahí estuvo en ese torneo. Oscar Torres era de los que estaban también ahí esperando. Estaba el grande, ¿no? Arnoldo Barrientos también. Estaba del Mante, era un chico que también él era contención. La Rana, que en paz descanse. También, aparte de La Rana estaba otro chavo que ahí lo tengo en Facebook, pero no me acuerdo del nombre de él, que ahorita anda jugando también, sigue muy activo. Él era el suplente, fíjate, y él decía, no hombre, pues si ustedes andan re bien, síganle, vean, uno agarra la onda. Entonces, ese torneo, fíjate, nos fue muy bien y en semifinales nos toca a ellos, y muchos decían, no hombre, ya se los fregaron porque hicieron un equipazo. Sí. Nos tocó jugar primero aquí y le ganamos 3-1. Pero en ese entonces habían bajado jugadores también de primera, y me acuerdo el nombre era Felipe Ríos, jugó con nosotros, y el Tato. Y al Tato fue el que nos protestaron. Nos era un protestan morenito, el partido, ¿no? un morenito llenito, fuerte el güey, o sea, muy bueno. Y nos lo protestan. Y nosotros, pues, según la directiva nos había dicho que no había problema, que él podía jugar, pero no había un papelito. Ese fue el error. Nos lo protestan y procede. Y del 3-1 que llevábamos lo perdimos. Después, nos quitaron el resultado. Y fíjate que ahí fue donde me lastimo. Ahí yo sufro una distensión de ligamentos que en ese entonces yo no sabía. Pero yo sufro la lesión y yo quise seguir jugando y ya no pude. Pedí el cambio. Entonces me entero de que nos protestan. Me tocó, fíjate, mucho tiempo ser capitán del equipo. Muy buen capitán, la verdad. Mucho tiempo. Te felicito, y era algo que yo decía, pues tengo que poner el ejemplo. Y no era porque yo dijera, tengo mucha calidad, la verdad que no, o sea, era porque a lo mejor era muy disciplinado, porque me gustaba traerlos, órale, vamos a meterle, ¿por qué? Porque me gustaba la intensidad. Y me lastimo y voy para afuera, ganamos 3-1, pues trae la euforia, contento, pero luego te enteras que perdimos. 1-0, nos quitan los goles que metimos y como ellos metieron un gol, les dejan ese y el partido lo perdemos 1-0. Qué coraje. Aparece en la página. Ese equipo era dirigido por uno de los Mora, muy conocido. ¿Emilio? Emilio Mora. Emilio Mora. O el hermano también. O el hermano, uno de los dos, pero dirigidos por ellos. Nos vamos allá a jugar al Llanito. Pero ese entonces nosotros llegamos a Colima, ahí nos quedamos porque en el Llanito pues era un pueblito, no nos quedamos cerca de ahí. Cuando nos vamos, yo digo, yo quiero jugar, porque me entero de la protesta y digo, yo, puta, qué coraje, lo ganamos en el campo y perderlo así. Me infiltran. Yo no entrené los días posteriores al partido, me infiltran a ver cómo sigo y me voy al viaje y se van pues jugadores de más por si no, ¿verdad? No entreno cuando llegamos allá, llegamos al hotel, yo no entreno, me vuelven a inyectar y yo decido. Me dijeron, tú decides si le quieres dar o como tú te sientas. Cuando llegamos al Llanito, empieza el calentamiento y me dicen, bueno, cálate. Si vemos que no, pues te vamos a dejar fuera de la lista. Me hacen pruebas físicas y yo las paso como si nada, o sea, yo digo, pues quiero jugar. Y ahí ya fue donde empieza el partido y a los 30 minutos ahí me lesioné. Ya no pudiste más. En una jugada, yo recuerdo bien la jugada, voy haciendo un recorrido hacia la derecha, ellos mandan el balón hacia su izquierda. Entonces donde yo hago el recorrido, en donde ese campo, la verdad, una alfombra, el campo muy bueno, donde yo freno mi pie derecho, ellos regresan el balón
hacia el centro, entonces yo quiero girar para volver a regresar a la posición. Pues yo giré. ¿Te atoraste ahí? Yo giré, pero mi pierna derecha no. No, se tronó. Mi pierna derecha se quedó en la misma hacia allá. Donde yo giro, truena. Yo no lo escucho. Ajá. Yo no lo escucho donde truena, pero después me lo dicen. Y yo lo creo porque digo, la afición de ellos, haz de cuenta que el campo, terminaba la línea del campo y era 1 metro y ya estaba la porra. Y era una porra muy metida en su equipo que pues te aventaban de todo también y cuando pasabas por ahí. Y a mí me sacan hacia la afición de ellos y nadie me peló. Donde yo creo que vieron, donde la lesión sí fue muy fuerte, serio y dijeron, pues ya, o sea, no me pelaron, siguieron al partido. Me sacan, me llevan a la banca, hielo todo el rato. El partido, nosotros aquí nos fuimos 3-1, allá lo perdimos 2-1. Pero en el global. 2-1. Entonces nosotros traíamos el global de 4... ¿3? No, 4-3. 4-3. El global con el partido que pues, aparentemente que nosotros habíamos ganado. Cuando se acaba el partido, te lo juro que ellos no festejan y nosotros tampoco porque nos quedamos con la incertidumbre así que, ay, güey. Pero luego cuando ya, pues la impotencia de nosotros y el enojo, hay un altercado entre el profe Arturo y el entrenador de ellos, donde le decía, tú sabes que fuimos mejores en el campo que tu equipo. Qué cobarde ganar así. Y había sido cierto. Sí. Y había sido cierto. ¿Por qué? Porque el 3-1 y con el marcador allá habíamos ganado nosotros en la cancha. Y fue algo que sentimos bien injusto porque dices tú, nos quedamos a un paso de una final en segunda división de ascenso. Ese entonces era de ascenso. Sí. Decíamos, lo podíamos lograr. Sentíamos que teníamos equipo para lograrlo. Veníamos ya agüitados, yo más agüitado porque decía yo, tu lesión aparte. Y yo, chingado. El hielo me lo quité hasta que llegamos a Guadalajara, de ahí de Colima a Guadalajara, me lo quité y hasta ahí me acordé, ay güey, aquí traigo hielo, me lo quité, cenamos, llegamos aquí, pues habla la directiva con nosotros y nos decían, no se vayan a enojar, ya no digan nada. No, sí reclamamos, la verdad, pues ahí sí reclamamos y ahí, yo recuerdo que por ahí hay unas imágenes donde estábamos alegando con la directiva de que pues que ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar algo así? Que no se ponga atención en ese tipo de cosas. En ese aspecto que pues era la parte que les tocaba a ellos. Y perder un partido por algo administrativo no se valía. Pero pues bueno, así se dieron las cosas. Y ahí fue donde acabó mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque pues era mi último año en segunda división. Yo tenía que dar el salto sí o sí. Porque ya se me acababa la edad para jugar ahí. Y ahí fue donde, por ejemplo, el otro de los grandes, de los mayores, era la Bola. Y a la Bola pues le dan la oportunidad de irse a primera A. Porque por eso yo decía... Con Joaquín, ¿no? Sí, por eso yo decía, sí pude haber tenido la oportunidad de irme a primera A. Tal vez sin la lesión no hubiera pasado. Me hubiera pasado lo de la lesión, pero ahora sí, como quien dicen, ahora sí a mí sí me tocó lo de, pues sí me chingué la rodilla. Sí. Mucho, que eso es lo que muchos decimos. A mí se me pasó y sí hay, pues ahí está mi operación, o sea, oye, la verdad. Pero qué tan, ahorita ya lo ves como con gracia, pero ya te quedas pero me imagino que en su momento fue pues es algo que te una queda depresión. Así, sí, pues fíjate que yo fui a atenderme con 4 traumatólogos. Porque yo decía que quería que uno me diera la esperanza, de volver a jugar, de decir, sí puedes volver a jugar, no hay necesidad de operarte. 3 me dijeron, tienes que operarte. 1 me dijo con rehabilitación. Pero los 3 que me dijeron es, tu ligamento está roto. No se puede hacer nada. No hay forma más que operarte. Hablo con la directiva, al principio no querían y que porque según ya eran vacaciones, ya no estábamos en el torneo y mi mamá influye otra vez ahí. Mi mamá es de las que le escarba, habló hasta federación, consiguió el que le dijeran con una persona, oye, ¿sabes qué? Aunque esté en vacaciones, el seguro para el jugador sigue. Entonces ya me dice mi mamá, ve, habla con la directiva, voy y hablo y cuando le doy el nombre de los que me dijeron que diera la federación, de ahí la directiva dijo, ok, si ya te dijeron ellos que sí se vale todavía lo del seguro, pues vamos a darle para adelante. Me mandaron a hacer la resonancia, antes aquí no había, me fui a Matamoros, me hice la resonancia, efectivamente el ligamento está roto. Me mandaron a operar a Monterrey. Me opero
Y cuando yo me voy para allá, pues ya, yo la escuela, fíjate, afortunadamente como continué estudiando, termino mi carrera. Yo soy licenciado en Trabajo Social. Trabajo Social. Terminé a la par de lo que la carrera futbolística. Sí. Entonces yo me voy a operar para allá. Aquí en la facultad donde yo estudiaba me iban a ofrecer en ese entonces una oportunidad de trabajo y me estaban buscando. Okay. Y pues no daban conmigo, decían, ¿y este güey ¿Dónde qué onda? estás? Pues, ¿qué onda? Mi hermano nos acompaña con su familia, pero él se va, cuando a mí me meten a operar, él se va a alguna tienda o no sé dónde andaba, que se encuentra alguien de los que estaba trabajando para quienes me invitaron a trabajar allí en la UAT. Y le digo, oye, pues estaban buscando a tu hermano, pero nunca, no hombre, güey, es que lo están operando. Dice, de hecho, por eso estamos acá. Dice, más que yo ahorita me vine con la familia aquí a unas compras, pero pues él estaba operándose. Ah, bueno, qué bueno que me dices, pues para ver ahorita cuando yo regrese, pues decirles eso. Y sí, pues ya cuando yo regreso, pues mi hermano le pasa mi número, que ya me hablan, oye, ¿qué onda? Que pues, para ofrecerte trabajo. Y ahí entró el dilema de decir, pues agarro el trabajo o me espero a rehabilitarme y ver intentar si puedo volver a jugar. Y era muy difícil porque decías tú, pues si ya no vas a traer el apoyo de que vienes jugando, el ritmo, todo, decías, sí. No. La edad de aparte ya era más. Entonces yo dije, tomé una decisión, dije, no, mejor me voy al trabajar, a lo seguro, que mejor me voy a trabajar. Y fui a hablar con el licenciado que me ofreció trabajo y le dije, sí, nomás que míreme, voy llegando, me estoy rehabilitando. Dice, tómate este tiempo. Yo me acuerdo que me operé en julio y me dijo, lo que necesites, cuando ya estés sin muletas, vente. Me rehabilito, afortunadamente empiezo a ir bien, me decían que eran 6 meses. Y fíjate que en la familia nosotros hacemos un partido de fin de año. Sí. Siempre cerramos el año jugando fútbol con la familia. Es algo que mi papá tiene organizando, pues yo creo que fácil más de 20, 25 años haciendo eso. Y cuando yo empiezo ya a ver que sí, ya mi rehabilitación va bien, pues yo empiezo a jugar, pero yo rengueaba y con miedo. En ese diciembre, fue en el 2008, o sea, me rehabilité muy rápido. Sí. Y en ese partido yo me acuerdo que lo jugamos en Campito Chico de la López Mateos, que en ese momento todavía era el de tierra más amplio, todavía no estaba cercado como está ahorita. El que ahorita anda todo ahí en el show. Trae ese show, pero bueno, ojalá que se mantenga ahí, por los espacios deportivos que siempre vienen muy bien en las colonias. Claro. Jugamos un partido ahí y era contra la familia de mi hermano y su esposa. Okay. Y en una jugada yo dije, chingue eso. Le diste con todo. Si me va a tocar que me frieguen otra vez o que me lastime, que sea mi familia. Y que voy a una jugada al taponazo con mi hermano, porque fue en medio campo. Que sea lo que Dios quiera. Y fui a taponear con él y me sentí, pum, chocamos. Balón quedó en medio, ya no supe si él se lo llevó yo, pero yo fuimos dos y la rodilla no la resentí. Perdí el miedo. Pues sí, ahí y agarraste empecé confianza a jugar otra vez, ya con normalidad. En ese sentido dije, ya con ganas, la rehabilitación funcionó, salí bien, quedé bien, empecé a jugar ya con más normalidad, pero ya en el amateur. Ya amateur. Y en amateur pues también tuviste un paso muy exitoso porque fuiste campeón prácticamente en todos los torneos, ¿no? Fíjate que pues siempre por lo regular va saliendo uno del profesional y te buscan. Eso es lo que tiene aquí el fútbol local y pues en ese entonces te buscan y yo acepté, ¿verdad? Ahí el Tacuma, Raúl Santana fue el que un saludo para él. Está resistiendo a venir todos. No, hombre, si bien el negro. Dice que sus historias son caras. Hombre, sí, pues que se tiene bastante que contar, imagínate. Pero él fue el que, fíjate, que me invitó y me acercó al fútbol local y me llevó a Muñiz. En Campo Chico a Praderas. Sí. Y curiosamente, yo no sabía, ¿verdad? Pero eran de los equipos fuertes, Muñiz y Fundador. Que eran las finales de Champions siempre. Entonces me tocó una final, pero ese era torneo local de Praderas, cuando Praderas antes era torneo de tierra. Sí. Pues me tocó ir a jugar, yo acepté y fui, no hombre, pues le ganamos a Fundador.
partidazo, la verdad, y lo ganamos. Y de ahí fue donde, pues, Takuma ya tenía mucho tiempo en el fútbol y conocía también a mucha gente ahí de Fundador. Y después me mandan a hablar de Fundador. De Fundador. Me acercan a Fundador y pues me paso al equipo de también Fundador desde ahí, desde ahí. el 2009. Y fíjate que curiosamente empecé siendo campeón en la Champions 2009-2010. Con Fundador me tocó ser campeón en Champions, en mi primer torneo de Champions. Y de ahí hice muy buena amistad con Jorge, que del 2009 hasta apenas hace poquito, en el 2017, fue que ya no... Que estuviste con que él. estuve con Jorge. Y ganaste un chorro, y están muchas medallas. Sí, ahí están algunas de las medallas que me tocó. ¿Cuántas Champions has ganado? Champions gané 3, fíjate. 3 Champions. 3, me tocaron 3, la del 2009, en el 2013 y en el 17. Y levantaron el título de capitán, ¿no? Y me tocó ser capitán. Ajá. Ahí hay también fotos donde me toca estar con él levantando el trofeo. Lo que nunca había, también me dieron 2 trofeos de jugador del partido de la final y yo nunca me los esperaba, ¿verdad? Y los tengo ahí, tengo 2 trofeos que me dieron de jugador del partido. Y fue algo muy bonito. Claro. O sea, son torneos que te exigen, torneos que hay mucha calidad, hay mucho jugador que tampoco no fue profesional por diferentes circunstancias, pero tenían un gran nivel. Sí. No sé, o sea, esas a veces que no puedes, ¿verdad? O no tienes la facilidad a lo mejor de irte a calar, pero hay jugadores a nivel amateur que tú no manches. Y los enfrentabas y, o sea, se armaban muy buenos torneos. Sí, cómo no. Y sigue habiendo mucha gente. Ahorita, mucha calidad, ahorita en el actual, Toro, el que está, hasta se hizo una polémica de que ahora los de barrio, los de chavitos, le están ganando a los equipos formados. Pero fíjate que yo ahí a veces digo yo, de barrio somos todos. Todos, sí, es lo mismo. Yo, pues, no creas que yo vengo de un fraccionamiento o de acá, no, o sea, todos somos de barrio. Sí, es lo mismo. Todos somos de barrio, pero algunos tuvimos la oportunidad de a lo mejor sí probar la miel del fútbol profesional. Otros, como te digo, por circunstancias pero bueno, es que no es que tuvimos la oportunidad, como dices, es que ustedes lo buscaron, se sacrificaron, sufrieron, porque estar ahí, la gente cree que vas a jugar fútbol, qué padre, todo lo que se vive allá adentro, Toro, pasan muchas cosas, o sea, cosas, y hay muchas anécdotas y pasas a veces hasta aguantarte hambre, claro, muchas cosas, vas desvelado a veces sin ganas, pero tienes que ir, o sea, es responsabilidad y es mucha disciplina, que a veces que eso es lo que a veces no se entiende falta, a veces ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, nos tocó vivir esa etapa a nosotros y pues ya se disfruta. Claro. Y te digo, en las dos partes y es bonito, ¿verdad? Pues luego vas lo que debe ser motivante. Para el jugador de barrio que le llaman, debe ser motivante jugar contra un equipo que trae muchas estrellas, que trae mucho jugador, que afortunadamente a lo mejor ese equipo sí lo puede, sí lo puede juntar, sí los puede alivianar, pero pues, son por méritos propios. Y son humanos también. Y son futbolistas que te debe dar orgullo enfrentarlos, porque dices tú, pues voy a ver qué tanto puedo. Exactamente. Y ahí está. Yo digo, el exprofesional tiene, o sea, sí tiene una ventaja, la técnica, Toro, y la intensidad, la mentalidad, el chip que traes diferente. Pero es que también el amateur lo puede suplir con otras cosas. Y es lo que está pasando en la Champions. Y es lo que está pasando ahorita y qué bueno que también, porque eso exige a que no entre en la comodidad del equipo, que se siente también decir, oye, pero, que le ve su nivel para que no pase. Entonces va a decir el equipo, ya no le puedo aflojar porque estos andan re bien. Entonces, eso es lo bonito del fútbol, eso es lo bonito de que si tú le aflojas, te vas a ir quedando. Si tú le metes, así seas profesional o no, exprofesional, es lo mismo. El fútbol es mundial. Y bien bonito. Es bonito. Oye, Toro, un partido que estoy seguro que guardas en tu memoria y en tu corazón, el de que jugaste en el mismo equipo con tu hermano y tu papá. ¿En qué equipo fue? ¿Cómo fue ese partido? Fíjate que fue algo que no fue ni planeado. Fue por mi papá. Fue un torneo acá en Interejidal. Que él le gustaba mucho, ¿verdad? Porque pues mi papá es de Congregación Caballeros y él participa en un torneo allá y nos invita. Pero el primero que invita fue a mi hermano y pues yo de repente por ciertas circunstancias no podía. Y en ese yo le dije, va, órale. Y nos inscribimos los tres y fíjate que nos tocó bien padre. Eso es algo muy bonito
que se te queda grabado, y por ahí tenemos una fotografía donde estamos los tres. Los tres en la cancha. Y porque somos diferentes posiciones, mi papá extremo o delantero, mi papá, mi hermano contención, o sea, enlace, y yo era el contención. Entonces nos tocó ese partido muy bonito. Yo creo que fueron varios así, porque era un torneo, pero fue algo que se te queda grabado, decir, puta, pude jugar. Claro. O al menos yo creo lo veo de mi papá, que pude jugar con mis hijos. Y para nosotros poder jugar con mi papá, pues fue algo maravilloso. Claro, cómo no, es muy, muy bonito. Y bueno, todo como cosas bonitas te han pasado, pues también ha habido momentos muy duros en tu vida, ¿no? El 2019 comenzó esta racha de cosas difíciles con el fallecimiento de tu abuelita el 24 de octubre, ¿no? Empieza la etapa que la vida te golpea. Sí. Y te golpea duro. Y pues es algo que, ¿verdad? Todos vamos para allá. Sí. Es algo que es lo único seguro que tenemos, la muerte. Pero empieza con el fallecimiento de mi abuelita, mamá de mi mamá. Yo recuerdo que yo venía saliendo de un partido y me hablan por teléfono. Mi abuelita fallece en Gilitla. Allá tengo un tío que mi abuelita se había ido para allá. Y nada más de repente, pues el corazón lleno dejó de latir. Le da un paro cardíaco y nos toman por sorpresa. Lo lamento mucho. Y dices, qué fuerte, ¿verdad? Y nosotros, pues mi abuelita siempre tuvimos mucha cercanía con ella, porque pues mi mamá muy apegada a ella y los diciembres ahí, y fue algo muy, muy duro, y pues falleció allá y era traerla hasta acá, y la trajo mi tío, y te sorprende, son de los días que se te quedan marcados. Claro, cómo no. Y es una pesadilla que quisieras que fuera mentira lo que está pasando, pero pues al final sucedió. Y unos días después también fallece tu hermana, ¿no? Todo, que fue otro golpe, no quiero decir más duro, pero yo me imagino lo que pasó. Al mes se va mi hermana. Y antes de que ella falleciera, yo fui la última persona que la vio con vida, que convivió con ella. Me recuerdo que estábamos en la casa y me dice, ayúdame, vamos aquí a Grande a echarle la mano a una amiga que se le quedó su carro. Y yo le dije, sí, te llevo. Digo, traes cables, traes todo, sí, aquí traigo. Y nos fuimos. Fui a ayudarle, pasamos corriente, prendió el carro a la amiga, nos regresamos platicando, y íbamos platicando ella y yo. Y cuando bajamos del coche, que llegamos a la casa, tu casa, gracias, me abraza y me dice, te quiero mucho, hermano. Yo siempre, en todos mis partidos, mis finales, siempre me acompañaban. Los dos. De hecho, hay finales de Champions que tengo donde tengo fotos con ellos, y en diferentes torneos, y ellos iban a verme cuando era finales, y decían, se iban a ver. Me abraza y me dice, te quiero mucho. Y yo le dije también que la quiere mucho. Ese día muy grabado en mi cabeza, porque malamente después me dice, yo me sentía culpable, porque esa noche yo me salgo. Yo no tenía ganas de salir y no sé por qué me invitaron, me salí. Me fui a una fiesta y no regresé a dormir. Mis papás se habían ido a quedar al rancho. Ella estaba sola. No sé, yo después me pongo a pensar en esa fiesta. Yo nunca canto. Y mi hermana tenía una voz maravillosa y le gustaba mucho el canto.
Esa noche, en esa fiesta, yo cantaba. No sabía por qué. No sabes por qué, pero cantaste. No sabía por qué. Empezaba a cantar. Y todas las canciones. Cuando voy hacia mi casa, la llamada de mi madre. Destrozada. Porque ella fue quien la encontró. Ya sin vida. Y me preguntaba qué había pasado. Me dijo que mi hermana estaba muerta. Se te viene el mundo encima. Pues cómo no. Y le decía, mamita, perdóname. Porque yo sentía que la había abandonado. Y no sabía si a lo mejor estando yo ahí, a lo mejor no hubiera pasado nada, no sé. Solo Dios sabe. No, nunca me cuestioné, nunca lo cuestioné tampoco a Dios. Sí. De por qué las cosas. No tuve la capacidad o la fortuna, no sé, de no cuestionarlo. Él sabe por qué. Llegué. Con el momento que colgó mamá, yo le hablé a mi hermano. Falleció mi hermana, está muerta. Él iba para la frontera. Entré a mi casa y fui a verla, donde ella estaba, porque ya ahí fue donde apareció muerta en mi casa, en el patio. Aparentemente que se había quitado la vida, se había ahorcado. Mi hermano se regresa y fueron días de pesadilla. Eso lo traigo, ronda en mi cabeza desde esas fechas. Claro. No, pues yo creo que no tienes que culparte, Toro, por no haber estado ahí. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Así es. Y creo que tú siempre le diste mucho amor a Roxana y ella lo sabe. Y en esa última vez que se vieron se lo dijiste y ella también te lo dijo. Entonces, pues es bien difícil. Si yo solo de pensarlo, ¿por qué pasa, no? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Y pues hay gente que es buena, que no le hace daño a nadie. Y todavía, Toro, poquito tiempo después, la pesadilla iba a ser... Hijo, es que tu relación con Bata eran gemelos, eran siameses todo el día juntos. Y el 24 de abril del 21, pues es otra pesadilla que a mí también todavía se me hace increíble que haya pasado. Ese día yo llego en mi casa, yo llegaba de madrugada a dormir, estaba a punto de recostarme y me entra una llamada. A mí se me hizo raro y no contesté. Dije, no, pues, ¿para qué van a querer ahorita? Pues, ya es tarde, ya de madrugada. No contesté. Y para mi hermano, yo siempre, si él tenía un problema, él me podía hablar. Sí. A la hora que sea, yo veía el teléfono, era él, y yo iba. Tuvo muchos accidentes a los cuales yo acudí y a veces hubo amigos que me decían, estás bien, güey, ¿para qué vas? Nunca va a cambiar él, que pues es mi sangre, es mi hermano, no lo voy a dejar solo. Claro. Nunca lo dejé solo, tanto a mi hermano como a mi hermana. Y yo siempre acudía, no medía las situaciones de lo que fuera, yo trataba de ayudarlo, y pues mi papá, mi mamá también. Ese día insisten, ese número y luego otro que no conocía, y yo decía, ¿por qué, verdad? Y contesto, y me dicen, tu hermano no aparece. Su carro está aquí, pero está cerrado, pero él no está. Vente. Es para la, ¿cómo se llama esta colonia?
ahí por la salida a Matamoros. No recuerdo el nombre de ¿La Mariano Matamoros? La Mariano Matamoros. Y me voy, pero algo extraño que me dicen es: no le comentes a tu papá, porque en ese entonces mi papá había sufrido del corazón y se había hecho una cirugía, y pues lo entendí, dije, pues sí, es cierto, ¿para qué preocuparle? Y me voy y pues pregunto qué pasó, porque está el carro ahí. Me comentan que había sangre en el carro. Yo no, la verdad no lo vi, no vi que hubiera sangre ahí. Me decían: es que ya lo limpiamos, ya hablamos a la policía y todo. Lo que vivo en ese entonces es algo que de mi cabeza no sale, pero Dios me dio a mí la responsabilidad de que si siempre era yo quien iba en su ayuda, a mí me toca encontrarlo muerto. Fue algo desesperante, fue algo que marcó mi vida para siempre, porque él estaba en su cajuela, encerrado, amarrado, muerto, y me toca abrirlo y encontrarlo. El impacto, la noticia te viene de golpe, te lo juro, hizo pedazos mi vida, porque el sufrir las muertes de mi abuelita, de mi hermana, y al año de lo que pasa de mi hermana, o menos del año, se va tu otro hermano. Para mí fue muy difícil porque tenía que avisarle a mis papás. Aparte del dolor que estabas sintiendo, tenías que ser fuerte con ellos, ¿no? Te derrumbas y tienes que hacer la llamada y marco a mamá. Le digo: ¿qué pasó de mi papá? ¿Qué pasó? Mi hermano está muerto. ¿Dónde estás? Le digo dónde estoy. Se te queda grabado. Sí. Yo me alejo del carro, del coche de mi hermano. Yo me voy hacia una esquina. Cuando llegan mis papás, llegan por la otra calle y recuerdo el llanto de mi madre. Yo la verdad la admiro porque qué difícil. Claro. Es para ella que se te vayan tus hijos antes. Escuchaba el llanto. Fue la noche que para mí me derrumbó, me quebró y que te deja marcado para toda tu vida. Y no dormí, no sentía más que dolor, y escuchar a mis padres llorar, el no poder hacer nada, y a mi hermano le dije que ese era mi miedo de un día ya llegar y no poder hacer nada. Mientras pudiera hacerlo, yo siempre le dije: aquí estoy encantado, no importa que sea, eres mi sangre, eres mi vida. Ahí se hizo pedazos. Me quebré, y es algo que llevo
guardado para siempre en mi corazón. Claro, han sido golpes durísimos, muy seguido, porque no solamente fue eso, después también falleció un tío, después tu abuelita, 5 decesos todo en un poquito tiempo, de gente muy cercana. Y tú dices, derrumbaron mi vida esos momentos, pero yo que te conozco, y siempre aunque el partido esté 5-0, tú eres el que decía, vamos para adelante. Y ahorita lo estás haciendo, porque están tus papás, y porque tienes que seguir. Y yo te admiro un chorro porque sí, como todos tenemos dificultades, enfermedades, momentos bien dolorosos, que no te puedes ni parar al baño, pero pues le sigues dando. Y hoy tú estás trabajando, trabajas en el Congreso, entrenas niños, le enseñas a niños todo lo que aprendiste con tu papá, con tu hermano, tantos años. Y pues hoy les transmites eso, y yo que te conozco estoy seguro que también les transmites el amor, el cómo ser buen compañero, el ayudar. Porque a mí no se me olvida que cuando fui a segunda, nadie me hablaba. Y nomás tu hermano y tú se sentaron junto a mí. Y me dijeron, dale, no pasa nada, vamos. Y fui con ustedes. Y tú hoy lo sigues haciendo. Con tus alumnos, con tus papás. Y yo por eso te admiro un chorro. Porque yo también sé que la pasas mal muchas veces. Muchas noches que se vienen tus recuerdos. Y cuestionas a la vida, a Dios, ¿por qué pasa eso y tan frecuente y de la forma que pasó? Pero yo creo que hoy tienes que estar feliz por el tipo que eres, porque a pesar de todas las dificultades que has tenido, tanto en el fútbol como en la vida, todo esto, pues aquí sigues y sigues siendo una persona buena y sigues sin hacerle daño a nadie. Y seguro que la vida te lo va a recompensar, porque a la gente buena le va bien y viene algo muy bueno para ti, Toro, yo estoy seguro. Quiero que sepas que acá tienes un amigo de siempre en quien confiar, tu familia también. Y bueno, otra vez me quebré en este punto. Dudé tanto tiempo en invitarte acá, porque en la lista estabas desde siempre, por toda la historia que tienes, por cómo eres, pero esta última parte yo sabía que la íbamos a platicar, y pues a mí también me duele mucho todo lo que te pasa, porque te considero un amigo y una buena persona. Muchas gracias, Toro, por estar aquí. Fíjate que acá en la charla tenemos la costumbre de cerrar con palabras. Ya te hice hablar mucho y muchas cosas dolorosas, pero te quisiera pedir que cerráramos el episodio con unas palabras hacia tu hermano, Batata. La última foto que se tomaron. Yo le comento, y casi siempre comento con las personas que están aquí, cuando comentan de alguien que se fue, ellos me dicen, pues fíjate que yo lo sigo sintiendo. Yo a veces pasan cosas en mi vida que sé que están ahí. Y yo sé que ahorita Francisco está aquí, escuchándote, también Roxana. ¿Qué les dices a ellos? Diría que los amo, que siempre fueron mi ejemplo a seguir, que sigo tratando de ser como ellos, buenos, que siempre fueron gente que les gustaba apoyar, que les gustaba mucho dar, y ojalá algún día desde allá arriba ellos se sientan orgullosos de lo que uno, de lo poco o mucho que hace aquí, y mi fuerza para seguir son ellos y mis padres, porque pues soy lo que les queda, ¿verdad? Y trato de estar fuerte para ellos y de poder ayudarlos y estar para mis papás en todo sentido, y
y es algo que de ahí es donde saco las fuerzas para seguir adelante, que los llevo en mi corazón, que de ahí no salen, ni en mi mente, y que siempre están presentes junto a mí. Que gracias por ayudarme, por ser como soy. Muy bien, Torito. Excelentes palabras, muy bonitas y excelente charla, Toro. Te agradezco muchísimo por abrir tu corazón, tu historia y compartirla aquí. Realmente créeme que a mucha gente le va a llegar, no solamente por todo lo que te pasó, pero esa fuerza que tienes es un ejemplo para todos, ejemplo de que a pesar de todos los golpes hay que seguir adelante. Te agradezco, Toro, y ojalá que no sea la última vez que te veo por acá. No, te agradezco mucho la invitación. Pues ahora sí que es la parte que verdad no quisiéramos vivirla, pero hay veces que se vive y tenemos que seguir, y siempre por la amistad que hay, nunca te diría que no a un Muchas espacio gracias. que quieres invitarme y hablar un poquito de lo mucho o poco que uno sabe de fútbol y de lo que nos va dejando la vida, y agradecerte por este espacio, y que con mucho gusto y respeto y cariño aquí estoy. Desde que me dijiste, siempre te dije, sí, claro. Gracias. Y agradecerte por este espacio, que llega a muchos lados, ¿verdad? Qué bueno, y por dejar escuchar esta historia de vida. No, la verdad que muchas gracias a ti por contarnos aquí tantas cosas, pero sobre todo gracias por tu amistad, por ser mi amigo, porque pues Batata también, de momentos que a uno se le atoraba algo, él siempre venía, y él conmigo también estuvo en algunos momentos, tú también has estado. Gracias por la amistad, Torito, y créeme que va igual de acá para allá, siempre voy a estar ahí cuando algo se necesite. No, muchas gracias. Gracias, Torito. Saludame a tu papá y a tu claro, mamá. Sí, de tu parte. Gracias. Bueno. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte de la charla, que estuvo buenísima. Yo siempre digo, no, la que sigue no va a superar a la anterior, pero sigue pasando. Esta estuvo espectacular. Les agradezco muchísimo por seguir aquí con nosotros, por seguir recolectando historias. Síganme mandando a quién quieren ver aquí en la charla, de quién quieren conocer su historia. Todos tenemos una historia, a todos nos pasan cosas, así que hasta tú puedes estar aquí. Mándame un mensaje y platicamos para armar una charla con Dani. Gracias a Jonathan Hernández, que estuvo en la cámara, en la edición. Y gracias a todos ustedes por estar aquí en la charla con Dani. Sigan Expreso y sigan con nosotros. Saludos. Chao.